Desde el momento en que pude entender las palabras de mi padre, supe que siempre había anhelado un hijo varón. En cambio, me tuvo a mí, Juana, y a mi hermana menor. Papá era oftalmólogo, y uno muy bueno, pero tenía sueños más grandes. Cuando yo tenía unos 5 años, abrió su primera óptica. Recuerdo ese día claramente, el olor a pintura fresca, las vitrinas relucientes y la sonrisa orgullosa de papá mientras cortaba el listón. Con el paso de los años, el negocio de papá creció. Pidió un préstamo, abrió una fábrica de lentes y, antes de darnos cuenta, ya tenía una cadena de tiendas en todo el estado. Para cuando llegué a la preparatoria, la empresa de papá se había convertido en un verdadero imperio, 30 tiendas y una planta de fabricación de alta tecnología. Me sumergí en mis estudios, decidida a enorgullecer a papá. Mientras otros chavos pasaban el rato en la plaza o iban a fiestas, yo tenía la nariz metida en los libros o ayudaba en una de las tiendas de papá después de la escuela. Todos los días, después de clases, me dirigía a la tienda para aprender todo lo que podía, como atender a los clientes, manejar el inventario e incluso llevar la contabilidad básica. Estaba decidida a demostrar mi valía. Mi hermana, por otro lado, no podía importarle menos el negocio familiar. Siempre estaba en su propio mundo, con un pincel en la mano, creando obras maestras coloridas y alocadas. Papá intentó interesarla, pero era como tratar de enseñarle a un pez a trepar un árbol. Juana, me dijo un día mi maestra de baile después de clase, tienes un verdadero talento. ¿Alguna vez has pensado en dedicarte al baile profesionalmente? Dudé. La verdad es que amaba bailar, la libertad, la expresión, la pura alegría del movimiento. Pero aparté ese pensamiento. Gracias, maestra Díaz, pero tengo otros planes. Al terminar la prepa, solicité ingreso a la universidad para estudiar finanzas y administración. La economía y las finanzas no me salían tan naturalmente como el baile, pero apreté los dientes y seguí adelante, noches en vela, tazas interminables de café y más hojas de cálculo de las que me gustaría recordar. Mientras tanto, mi hermana pasó por la escuela de arte sin problemas, conoció a un chico y se casó justo después de graduarse. Para sorpresa de todos, su nuevo esposo empezó a trabajar en la empresa de papá. El día que me gradué de la universidad, sentí una mezcla de alivio y determinación mientras caminaba por el escenario con mi diploma en la mano. Podía ver a papá en el público, sonriendo de oreja a oreja. Este era el momento, estaba lista para hacerme cargo del negocio familiar. Cuando bajé del camión en mi ciudad natal, los lugares y olores familiares me envolvieron. Parecía que nada había cambiado, pero todo era diferente. Yo era diferente. Ya no era la chica de ojos brillantes que se fue a la universidad, sino una mujer con un título y un propósito. Papá me esperaba, apoyado en su coche con esa sonrisa orgullosa que siempre había anhelado ver. Bienvenida a casa, Juanita, dijo, abrazándome con fuerza. ¿Lista para ponerte a trabajar? Asentí, con determinación en la columna. Más que lista, papá. Las siguientes semanas fueron una locura. Papá me puso a trabajar en contabilidad, manejando la documentación principal. No era glamoroso, pero me lancé a ello con entusiasmo. Cada factura, cada recibo, cada entrada en el libro mayor era un paso hacia demostrar mi valía. Pasaron los años y escalé en la jerarquía corporativa. Subcontadora en jefe, ese era mi nuevo título. Ahora estaba ayudando a papá con la planificación del presupuesto, sintiendo que por fin estaba haciendo una diferencia real en la empresa. Mi cuñado, Tomás, también estaba ascendiendo. Papá lo nombró jefe del departamento de suministros, y vaya que ese güey sabía cómo hacer relaciones públicas. Papá lo adoraba, lo trataba como al hijo que nunca tuvo. Intenté que no me molestara, concentrándome en mi propio trabajo, pero no podía evitar sentir una punzada de celos cada vez que los veía riendo juntos en la oficina de papá. Entonces llegó el día en que papá me llamó a su oficina. Mi corazón latía con fuerza mientras me sentaba frente a él. Juana, dijo, con expresión seria, he estado pensando. Has hecho un gran trabajo en contabilidad y creo que es hora de un cambio. Contuve la respiración, esperando contra toda esperanza que este fuera el momento por el que había estado trabajando todos estos años. Te voy a hacer gerente de nuestra cadena de tiendas, dijo sonriendo. Y Tomás, él va a ser mi asistente en la fábrica de lentes. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Gerente de la cadena de tiendas era un ascenso, claro, pero no era lo que había estado esperando. Y Tomás, ahora era el segundo al mando en la fábrica, el corazón de nuestro negocio. Gracias, papá, logré decir, forzando una sonrisa. No te defraudaré. Mientras salía de su oficina, no podía quitarme la sensación de que, sin importar cuánto trabajara, siempre estaría tocando el segundo violín después de Tomás. Pasaron semanas y me sumergí en mi nuevo papel. Estaba decidida a demostrar que podía hacer más que solo cuadrar números. Pero entonces sucedió algo extraño. Estaba revisando un nuevo envío de lentes cuando noté algunas discrepancias en los documentos que Tomás había proporcionado. Las cifras no cuadraban y algo en la calidad no se sentía bien. Oye, Tomás, dije, atrapándolo en el pasillo. ¿Podemos hablar sobre estos documentos del nuevo envío? Algunas cosas no están muy claras. Apenas miró los papeles. Todo está bien, Juana. Probablemente solo estás pensando demasiado. Su tono despectivo me molestó. Esto ya no se trataba solo de mí, sino de la integridad de nuestro negocio. Decidí investigar más a fondo. Fui a la oficina central y solicité una verificación de calidad del último lote de lentes y armazones. Algo no estaba bien y yo iba a llegar al fondo del asunto. Estaba sentada en mi escritorio revisando los resultados de la verificación de calidad cuando papá irrumpió en mi oficina. Su cara estaba roja y casi podía ver el vapor saliendo de sus orejas. Juana, bramó. ¿Quién te dio la autoridad para ordenar verificaciones de calidad? Te estás extralimitando, jovencita. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Noté algunas inconsistencias en los documentos del nuevo envío. Solo estaba tratando de... ¿De qué? Me interrumpió. ¿De demostrarle a todos lo inteligente que eres? ¿De socavar el trabajo de Tomás? Sus palabras me dolieron. No, papá. Estaba tratando de proteger nuestra empresa. Si hay algo mal con los productos... Suficiente, golpeó mi escritorio con la mano, haciéndome estremecer. No tienes autoridad para dar instrucciones a la empresa ni para organizar inspecciones. Yo soy el jefe de esta empresa, no tú. ¿Entiendes? Con eso, salió furioso, dejándome ahí parada, sintiéndome pequeña y estúpida. Durante días después de eso, fui como un zombi en el trabajo. Hacía mi trabajo, nada más y nada menos. La pasión que alguna vez tuve parecía haberse esfumado. Entonces, una noche, mamá llamó. Juanita, mi amor, dijo con voz emocionada. Tu padre ha decidido jubilarse. Queremos hacerle una fiesta y esperaba que pudieras ayudar a organizarla. Sentí una mezcla de emociones, alivio porque papá se retiraba, ansiedad por lo que eso significaba para la empresa y una parte mezquina de mí que quería negarse solo para fastidiarlo. Pero al final, la parte de mí que aún anhelaba su aprobación ganó. Claro, mamá, dije. Estaré encantada de ayudar. Mientras planeaba la fiesta, se me ocurrió una idea. A papá siempre le había encantado el jazz. ¿Y si pudiera conseguir que su banda favorita tocara en la fiesta? Sería caro, claro, pero ver la expresión en su rostro valdría la pena. Llamé a mamá para comentarle la idea y estuvo de acuerdo entusiasmada. Decidimos dividir el costo entre mamá, Sara y Tomás, y yo. Llamé a Sara después. Hola, hermana, dije. Tengo una idea para la fiesta de jubilación de papá. ¿Qué te parece si conseguimos que su banda de jazz favorita toque? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No sé, Juana, dijo Sara, dudosa. Suena caro. Déjame hablar con Tomás al respecto. Esperé ansiosamente su respuesta. Las horas se convirtieron en días y finalmente Sara me devolvió la llamada. Lo siento, Juana, dijo, sin sonar realmente apenada. Tomás dice que es demasiado caro. No podemos aportar. Al final, mamá y yo dividimos el costo entre las dos. Fue un esfuerzo para mi presupuesto, pero estaba decidida a hacer que esta fiesta fuera especial para papá. Llegó la noche de la fiesta y el lugar bullía de emoción. El lugar se veía fantástico, si se me permite decirlo. Un suave jazz sonaba de fondo mientras los invitados charlaban, esperando el evento principal.
A medida que avanzaba la noche, finalmente llegó el momento que había estado esperando. Las luces se atenuaron y las primeras notas de la banda de jazz favorita de papá llenaron el aire. Contuve la respiración, observando el rostro de papá. Sus ojos se abrieron de incredulidad y luego se llenaron de lágrimas. Se quedó ahí, paralizado, mientras la música lo envolvía. Nunca lo había visto tan genuinamente feliz. No puedo creerlo, susurró, con la voz ahogada por la emoción. Están aquí. Están realmente aquí. Sentí un calor extenderse por mi pecho. Este era el momento por el que había estado trabajando. Abrí la boca para decirle a papá que había sido mi idea cuando de repente Tomás apareció al lado de papá. Sorpresa, papá, dijo Tomás, dándole una palmada en el hombro a papá. Sara y yo pensamos que te gustaría este pequeño regalo. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Di un paso adelante, lista para aclarar las cosas, cuando sentí una mano en mi brazo. Era mamá. Juanita, mi amor, dijo en voz baja, con los ojos suplicantes. Déjalo pasar. No arruines el momento para tu padre. Quería discutir, gritar la verdad a los cuatro vientos, pero al ver la cara feliz de papá, no pude hacerlo. Tragué saliva y asentí, forzando una sonrisa. Cuando la noche llegaba a su fin, papá subió al escenario para dar un discurso. Me enderecé, esperando que tal vez, solo tal vez, reconociera mi papel en la organización de todo. Familia, comenzó papá, con la voz cargada de emoción. La familia lo es todo, y esta noche, mientras me preparo para alejarme de la empresa que construí, me lleno de gratitud por el apoyo que todos me han brindado. Sonreí, esperando que mencionara mi nombre. Pero más que eso, continuó papá, me lleno de esperanza por el futuro. Esperanza de que esta empresa siga prosperando por generaciones. Y es por eso que he tomado una decisión. Es hora de pasar la antorcha. Me enderecé, con el pulso retumbando en mis oídos. Este era el momento. Todos esos años de trabajo duro estaban a punto de dar frutos. Tomás, dijo papá, volviéndose hacia mi cuñado con una sonrisa orgullosa. Te nombro nuevo director general de la empresa. La sala estalló en aplausos, pero yo no podía oírlos por encima del rugido en mis oídos. ¿Tomás? ¿Le estaba dando la empresa a Tomás? No solo eso, continuó papá, ajeno a mi conmoción, sino que también confió toda nuestra cadena de ópticas a las capaces manos de Tomás. Me sentí como si fuera a vomitar. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Después del anuncio de papá, me acerqué a él, con la voz apenas por encima de un susurro. Papá, ¿qué hay de mí? Me miró, su expresión una mezcla de lástima y condescendencia que me hizo hervir la sangre. Juanita, mi niña, dijo, dándome una palmadita en el hombro. Eres mujer, lo que significa que a priori eres tonta e incompetente en asuntos de gestión. No entiendes nada sobre dirigir una empresa. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero papá, he trabajado tan duro. Dediqué mi vida a esta empresa. Agitó la mano con desdén. Lo sé, y eso es admirable. Pero seamos realistas, siempre has estado más interesada en el baile, ¿no? Ahora puedes dedicarte a eso sin preocuparte por la empresa. Deja el negocio a quienes realmente pueden hacerlo. Sin decir una palabra más, di media vuelta y me alejé. Agarré mi abrigo, ignoré las llamadas preocupadas de mi madre y salí furiosa del restaurante. Cuando el aire fresco de la noche me golpeó la cara, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Un par de horas más tarde, ya estaba haciendo mis maletas. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que irme. Lejos del negocio familiar, lejos de la aplastante decepción de mi padre, lejos de la cara presumida de Tomás. Mi celular sonó. Era mi hermana Sara. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Juana, la voz de Sara sonaba irritantemente alegre. ¿Dónde estás? Papá te está buscando. Quiere saber cuándo vas a servir el pastel. Ya sabes que a Tomás le encantan los dulces. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, ¿estaban preocupados por el pastel? Dile a tu marido que se encargue él mismo del asunto del pastel, espeté.
Al fin y al cabo, ahora es el gran jefe, ¿no? Colgué antes de que pudiera responder. Con las maletas hechas y mi carta de renuncia enviada por correo electrónico a Recursos Humanos, me fui de la ciudad. Terminé en una ciudad a unas horas de distancia, decidida a empezar de cero. Al principio no fue fácil. Conseguí un puesto de nivel básico en una gran firma de auditoría. El trabajo era desafiante, pero me lancé a ello con todo lo que tenía. Ya no intentaba complacer a nadie más que a mí misma. Pasaron los años. Escalé en la jerarquía corporativa, ganándome una reputación como auditora hábil y dedicada. La firma me daba casos cada vez más difíciles e interesantes, confiando en mi juicio y experiencia. Y por las noches, bailaba. Encontré un estudio cerca de mi departamento y empecé a tomar clases de nuevo. Se sentía como volver a casa, como redescubrir una parte de mí misma que había enterrado durante demasiado tiempo. Apenas hablaba con mi familia durante este tiempo. Llamadas ocasionales con mamá, claro, pero manteníamos las cosas muy oficiales. Yo no preguntaba por papá o el negocio, y ella no ofrecía ninguna información. La vida era buena. Tenía un trabajo bien pagado en el que sobresalía, un hermoso departamento en un buen vecindario, y finalmente estaba persiguiendo mi pasión por el baile. Me sentía libre, verdaderamente feliz por primera vez en años. Entonces, una noche, todo volvió a cambiar. Estaba caminando de regreso del estudio de baile, mi cuerpo agradablemente adolorido por una rutina desafiante, cuando la vi. Sara estaba parada afuera de mi edificio, con aspecto perdido y desaliñado. Juana, me llamó, con la voz temblorosa. Necesito tu ayuda. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, con la voz fría. Sara bajó la mirada, avergonzada. Mamá me dio tu dirección. Necesitamos tu ayuda, Juana. Tomás está en problemas. La empresa está siendo auditada por las autoridades fiscales y tu firma está llevando a cabo la auditoría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto, pero dejé que continuara. Necesitamos que influyas en los resultados de la auditoría, suplicó Sara. Solo diles que todo está bien con la contabilidad. Por favor, Juana, somos familia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio me estás pidiendo que cometa fraude? ¿Que arriesgue mi carrera, mi reputación, todo lo que he construido aquí? Sara asintió desesperadamente. Te pagaré 100,000 pesos. Por favor, Juana, estamos desesperados. La realización me golpeó como un tren. Tomás la había cagado a lo grande, y ahora querían que yo lo encubriera. Que pusiera en peligro todo por lo que había trabajado. Esta conversación se acabó, dije, sacando mi teléfono. Si vuelves a sugerir algo así, llamaré a la policía. La cara de Sara se desmoronó. Puso una mano en su vientre y noté por primera vez que estaba embarazada. Por favor, Juana, suplicó. Piensa en tu sobrino o sobrina. No querrás que crezcan sin un padre, ¿verdad? Sentí una oleada de ira. Tu embarazo no cambia el hecho de que tu marido es un fraude, escupí. Ahora vete antes de que llame a la policía. El comportamiento de Sara cambió instantáneamente. Empezó a gritar, lanzando insultos, armando una escena en plena calle. Los transeúntes comenzaron a mirar, algunos sacando sus teléfonos. Ya había tenido suficiente. Sin decir una palabra más, di media vuelta y entré en mi edificio, dejando a Sara gritando en la acera. Pasó un mes después de la inesperada visita de Sara. Me sumergí en el trabajo, tratando de olvidar todo el asunto. Pero el destino, parecía, tenía otros planes. Una noche, mientras revisaba algunos archivos para una auditoría particularmente compleja, alguien tocó a mi puerta. No esperaba a nadie y por un momento temí que Sara hubiera regresado. Pero cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a mis padres parados ahí. Se veían mayores, más cansados de lo que recordaba. Papá, que alguna vez fue la imagen de la confianza, ahora parecía pequeño y derrotado. Los ojos de mamá estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Juana, dijo papá, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Podemos pasar? Necesitamos hablar. Dudando,
los dejé entrar. Nos sentamos en mi sala, un incómodo silencio extendiéndose entre nosotros. Finalmente, papá habló. Hemos venido a pedirte perdón, dijo, con la voz quebrándose. Hemos cometido terribles errores y te hemos lastimado profundamente. Lo que siguió fue una confesión que me dejó atónita. Tomás, el niño dorado, el hijo que mi padre nunca tuvo, había estado dirigiendo una estafa masiva durante años. Había estado comprando lentes falsificados baratos en el sur de Asia y haciéndolos pasar por productos de marca caros a través de nuestra cadena de tiendas, y embolsándose la diferencia. Había estado desviando dinero a cuentas en el extranjero durante años. Mientras hablaban, un recuerdo surgió. Años atrás, cuando noté discrepancias en los informes de Tomás e intenté investigar, papá me había callado, acusándome de extralimitarme. Ahora me daba cuenta de lo acertada que había estado. Las consecuencias eran devastadoras. Los productos de mala calidad estaban causando reacciones alérgicas en los pacientes. Las demandas se acumulaban. La empresa que mi padre había construido desde cero, el legado del que había estado tan orgulloso, ahora estaba al borde de la bancarrota. Estábamos ciegos, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. No queríamos ver lo que teníamos justo frente a nosotros. Papá extendió la mano tentativamente, tomando la mía. Juana, sabemos que no tenemos derecho a pedirte esto, pero necesitamos tu ayuda. La empresa te necesita. ¿Volverías y te harías cargo? Eres la única que puede salvarla ahora. Me quedé ahí, la súplica de mis padres resonando en mis oídos. Por un momento, me sentí tentada. El desafío de salvar la empresa, de demostrar de una vez por todas que era capaz, era tentador. Pero entonces, como una inundación, todos los recuerdos volvieron a mí. Recordé la decepción en los ojos de mi padre cuando nací, no el hijo que siempre había querido. Las innumerables veces que descartó mis ideas y esfuerzos. La forma en que tan fácilmente le entregó las riendas a Tomás, llamándome incompetente y tonta. Los años que pasé tratando de demostrar mi valía, solo para ser dejada de lado. Y ahora, aquí estaban, pidiéndome que los salvara. Que sacrificara todo lo que había construido por mí misma, todo por una empresa que nunca había sido realmente mía. Los miré, realmente los miré. A pesar de la crisis actual, seguían siendo acomodados. Tenían dinero, tenían recursos. Esto no era sobre supervivencia, era sobre orgullo. El orgullo de mi padre. Su legado. En ese momento, tomé mi decisión. No, dije, con voz firme e inquebrantable. Ambos me miraron conmocionados, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. No estoy lista para perdonarlos y no quiero comunicarme con ustedes nunca más. ¿Dónde estaba toda esta preocupación cuando me llamaban incompetente? ¿Cuándo le entregaban mi derecho de nacimiento a Tomás? No pensaron en mí entonces, ¿verdad? Y ahora que están en problemas, de repente se acuerdan de mí. De repente soy lo suficientemente capaz para dirigir la empresa. No, no lo haré. No sacrificaré todo lo que construí aquí para salvar su orgullo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y finales. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus rostros, reemplazada por una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Pero es tu legado también, dijo mi padre débilmente. Negué con la cabeza. No, no lo es. Ustedes dejaron muy claro eso cuando eligieron a Tomás sobre mí. Este es su lío, ustedes límpielo. Mi madre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Una parte de mí quería consolarla, pero me endurecí contra ese impulso. Había pasado demasiados años tratando de complacerlos, tratando de ser lo que ellos querían que fuera. Ya no más. Creo que deberían irse ahora, dije, moviéndome hacia la puerta. Se levantaron lentamente, viéndose perdidos y derrotados. Mientras los veía caminar por el pasillo, luciendo pequeños y lamentables, una parte de mí dolía, pero una parte más grande se sentía libre. Por primera vez en mi vida, me había puesto a mí misma primero. Pasaron los meses y la vida siguió su curso. Me enteré por los chismes sobre las consecuencias de la crisis de mi familia. Papá había tomado las riendas de la empresa una vez más. No fue fácil,
pero lentamente estaba reconstruyendo la reputación que había pasado toda una vida creando. Tomás no tuvo tanta suerte. Fraude, evasión fiscal, malversación, la lista de cargos era larga. Terminó tras las rejas, sus cuentas en el extranjero congeladas, ahogado en multas y deudas. Sara, ahora madre soltera, se había mudado de vuelta con nuestros padres. Escuché que estaba luchando por adaptarse a su nueva realidad. A veces sentía una punzada de simpatía por ella y su hijo, pero me recordaba a mí misma que ella había tomado sus decisiones. En cuanto a mí, bueno, la vida tenía una forma divertida de sorprenderte cuando menos lo esperas. Sucedió una noche en el estudio de baile. Estaba perdida en la música, mi cuerpo moviéndose libremente al ritmo, cuando lo noté. Un hombre con una cámara, capturando los movimientos de los bailarines. Había algo en la forma en que miraba el mundo a través de su lente que me intrigó. Después de la clase, se acercó a mí. «Hola, soy Alejandro», dijo, con una sonrisa cálida y genuina. «Espero que no te moleste, pero conseguí algunas tomas geniales tuyas bailando. Eres realmente talentosa». Nos pusimos a platicar y antes de darme cuenta, habían pasado horas. Alejandro era un fotógrafo independiente con pasión por capturar momentos de pura alegría y libertad. Mientras nos despedíamos esa noche, dudó por un momento. «Oye, Juana», dijo, con un toque de nerviosismo en su voz. «¿Te gustaría tomar un café alguna vez? O cenar, tal vez». Me sorprendí a mí misma diciendo que sí sin dudarlo. Ese fue el comienzo de algo hermoso. Alejandro y yo empezamos a salir, y con él descubrí un lado de mí misma que nunca supe que existía. Me alentó a ser más abierta, más libre. A través de sus ojos, vi el mundo bajo una nueva luz. Nuestra relación se desarrolló naturalmente, sin presiones ni expectativas. Disfrutábamos de la compañía del otro, compartíamos nuestras pasiones y nos apoyábamos mutuamente en nuestros sueños. Por primera vez en mi vida, estaba con alguien que me veía por quien realmente era, no por quien querían que fuera. Una noche, mientras caminábamos de la mano por el parque de la ciudad, Alejandro se volvió hacia mí. «¿Sabes, Juana?», dijo, con los ojos brillantes. «Has cambiado desde que nos conocimos. Eres más, tú. Más abierta, más libre. Te queda bien». Pensé en sus palabras, en el viaje que había recorrido. Desde la hija obediente que trataba de probarse a sí misma, hasta la mujer que se defendió, hasta ahora, alguien que estaba aprendiendo a abrazar la vida con los brazos abiertos. «Tienes razón», dije, devolviéndole la sonrisa. «Me siento diferente. Más libre. Más feliz». Mientras continuábamos nuestro paseo, reflexioné sobre los giros y vueltas que había dado mi vida. El dolor, las decepciones, las decisiones difíciles, todo me había llevado aquí, a este momento. No era la persona que pensé que sería todos esos años atrás, trabajando en la empresa de mi padre. Era alguien mejor. Alguien fiel a sí misma,